Voy a trabajar el último método que está en la página 89. Pregunto nuevamente si ya lo estarán viendo. Sí, Sí, licenciado. Bueno, perfecto. Gracias por contestar. Este método les va a gustar mucho porque es muy sencillo. No se necesita tanto espacio. De hecho, vamos a estar utilizando un renglón por cada operación porque no se necesita dar un gran detalle como lo hacíamos el día de ayer. Siempre trabajando con los mismos datos. Tenemos que el 1 de diciembre hay una existencia de 1000 libras de material a 20 quetzales cada libra. Por lo tanto, son 20,000 quetzales de existencias. Bueno, los mismos datos del día de ayer. El día 10 de diciembre, lo que ocurre es una entrega de materiales, 500 libras. Obviamente el único precio que podemos utilizar es el de 20 quetzales. No hay ninguna otra opción, ¿verdad? Es el único precio. Y por lo tanto, es una entrega de 10,000 quetzales. No tiene ninguna diferenciación con el día de ayer. Nuestro saldo sería de, bueno, tenía 1000, entregué 500, pues me quedan 500. Al mismo precio de 20 quetzales. Por lo tanto, la existencia es de 10,000 quetzales. Bueno, el día 15, sí, dígame. No sé si desean preguntar. Ese es el ejercicio que había hecho la vez pasada, el día de ayer, perdón. Es el mismo, pero ahora aplicando otro método. Son los mismos datos, es el mismo formato, pero ahora es otro método que se llama promedio ponderado. Muy bien. El día 15 estamos recibiendo 1000 libras y estas vienen a un precio unitario de 24 quetzales. Por lo tanto, son 24,000 quetzales de esta nueva compra. Me voy al área de saldos y estoy segura de que esto les va a gustar mucho. Aquí yo ya no me voy a quebrar la cabeza explicando qué lote de materiales está a 20 quetzales, qué otro lote está a 24 quetzales, cuántas son de cada precio. Ya no me estoy quebrando la cabeza, sino que simplemente digo, tenía 500 más estas 1000 que acaban de ingresar, tengo 1500. Me voy, fíjense bien que me voy de una vez a la columna de importe y digo, tenía 10,000 quetzales de existencias más 24,000 quetzales de la compra que se acaba de realizar. Entonces, en total tengo 34,000 quetzales de existencia de materia prima. ¿Cómo voy a calcular mi precio unitario? Pues de una manera promediada. Voy a decir 34,000 quetzales entre 1500 libras. Y esto me da un precio de 22.6667. Yo estoy colocándolo con 4 decimales. Bueno, lo estoy mostrando con 4 decimales porque así lo tiene el autor del libro, o los autores del libro, mejor dicho, en la página 89. Pero hago la aclaración de que he descubierto de que están utilizando todos los decimales. O sea, solo se muestran 4, pero en realidad se están usando todos. Si ustedes están haciendo esto con una calculadora, yo sugiero que utilicen todos los decimales. Y si lo están haciendo en una hoja de Excel, pues ténganlo por seguro que Excel les está considerando todos los decimales.
Así que entonces vamos a proceder acá a utilizar el precio unitario de 22 quetzales con 67 centavos. Bueno, es 22.6 periódico, diría yo, porque todo lo que está a la derecha del punto son números 6. Licenciada, Sí, dígame. disculpe la molestia, es que me perdí un poquito y no sé cómo sacó los 22,66. Es en promedio, pero no sé qué promedio es. Sí, divido el total monetario, de importe monetario, entre el total de libras en este caso, entre la cantidad total, o sea, 34,000 quetzales entre 1,500 libras, y eso me da 22.6667. Bueno, yo insisto en que usen todos los decimales. Ahora, esta es la forma apropiada de calcular el promedio, por favor. Yo he visto maneras totalmente inapropiadas. Bueno, a lo mejor tienen cierta lógica, pero en este método, la única forma de calcular el promedio es así. Por ejemplo, hay quienes me dicen, como son dos precios, entonces yo sumé 20 más 24 y ese total lo dividí entre 2. Esa es una forma inapropiada, incorrecta de calcular el promedio. Y así a veces me dicen otras maneras y no son las correctas. Aquí lo que hay que hacer es tomar el total monetario y de existencias y dividirlo entre el total de unidades, que en este caso son libras, y así se obtiene el precio unitario. Ya calculado, bueno, paso a la siguiente operación, la cual se realizó el día 20 del mes. Aquí yo ya no llevo control de cuántas son a 20, cuántas son a 24, no. Aquí ya estoy mucho más relajada y el 20 de diciembre hay que entregar 250 libras. ¿A qué precio las voy a entregar? Pues al precio que ya calculé. A este precio de 22.6 periódico. Entonces, mi entrega es de 5,666 quetzales con 67 centavos. ¿Cómo voy a calcular mi nuevo saldo? Bueno, yo tenía 1,500 libras, le entregué al área de producción 250, entonces ahora ya solo tengo 1,250. Copio o bajo mi precio unitario ya calculado anteriormente y entonces hago la multiplicación de 1,250 libras por este precio de 22.6 periódico y me da 28,333.33. Hay otra forma válida de calcular el saldo monetario también, así como hice el cálculo del saldo de la cantidad. Puedo tomar los 34,000 quetzales de existencias que tenía y le resto los 5,666 quetzales con 67 centavos de material que entregué y me quedan los 28,333.33. No sé si hay alguna duda. ¿Hasta aquí? Solo si me permiten voy a tomar un poquito de agua. Entonces, prácticamente ese es el precio que voy a estar usando. ¿En qué momento cambia mi precio unitario? ¿En qué momento tengo que calcular un nuevo precio unitario?
Pues hasta el momento en que tenga un nuevo ingreso de materiales o una nueva recepción de materiales. Cuando yo vea que estoy ingresando datos en las columnas de recibido, entonces allí ya tengo que pensar de que me va a tocar calcular un nuevo precio unitario. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada, disculpe una pregunta. Me perdí en la columna de arriba, donde tenemos la cantidad de 1500. No sé de dónde, cómo sacó ese dato. En la fila 45, ¿será? Correcto. 1500 libras. Sí, fíjese que es mi manera de calcular el saldo en cantidades, ¿verdad? Yo digo, tenía 500 más 1000 que me ingresaron. Entonces, 500 más 1000 son 1500. Yo acá ya no me voy a preocupar como lo hacía ayer de colocar, por ejemplo, 500 a 20, 1000 a 24, sino que ahora pues ya las sumo. No hay ningún problema. O sea que en el promedio no importa el costo de la cantidad unitaria, ya que veo que arriba es de 20 y abajo es de 24. Sí, ya no llevamos control de qué libras son a 20, qué libras son a 24. Ya no. Eso Sino es que si usted se fija, lo que a mí me está facilitando ahora las cosas es que solo estoy utilizando un precio promedio de 22.6 ok, con pero todos los decimales. licenciada, perdón, es por el promedio ponderado, o sea, solo es para este ejercicio. Bueno, este método se llama promedio ponderado. Ya más adelante les voy a explicar en qué situaciones se tiene que aplicar. De igual manera, también les voy a mencionar en qué situaciones hay que aplicar un PEPS o un WEPS, porque les quiero decir de que no es correcto aplicar los tres métodos siempre. O sea, hay quienes tienen la idea de que como ya vimos tres métodos, entonces siempre se van a estar aplicando esos tres métodos para todos los ejercicios. No es así. En realidad, vamos a tener que analizar cada ejercicio que nos den y determinar cuál de esos tres métodos es el más apropiado. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque ahorita lo que me interesa es explicar toda la operatoria y ya después vamos a pasar al análisis para determinar cuál puede ser más conveniente. Licenciada, disculpe la molestia. Acá Sí, usted va dígame. a estar, bueno, vamos a estar haciendo el promedio cuando entre alguna otra mercadería, por así decirlo, donde cambie el precio. Ahí vamos a volver o vamos a estar haciendo el promedio. Así es, o sea, eso quería decirles que mientras no exista una nueva compra, un nuevo registro en el área de recibidos, yo sigo utilizando el precio unitario que ya calculé, ese precio promediado de 22.6 periódico. Entonces, después de esta operación que acabo de registrar, si ustedes se fijan bien, viene otra Solo apaga tu entrega. micrófono que se escucha feo, perdón. Gracias. El 26 de diciembre volvemos a hacer otra entrega. Liga, disculpe, Sí, dígame. buenas noches. Fíjese que tengo una duda. No me quedó muy claro de dónde fue que... Es que me perdí realmente. ¿De dónde sacamos el 22.66? Repartieron 34.000 dentro de 1.500 unidades o de cantidades y te va a 22. Exactamente. Exactamente, así es. Ya le dieron la respuesta. Yo procedí a dividir 34,000 quetzales entre 1,500 libras. Entonces yo en ese momento dejé pendiente esa columna de en medio.
yo ya tenía mis datos de los lados, ya tenía los 34,000 quetzales y también las 1,500 libras. Entonces, teniendo esos dos datos, hice la división. Ahora, lo que quiero decirles es que el día 26 nuevamente hay que hacer una entrega. Y me parece que en esta ocasión son 500 libras. Entonces yo no tengo por qué volver a hacer cálculos de un promedio. Simple y sencillamente sigo utilizando el mismo precio promedio que ya apliqué de 22.6. Porque mientras no tenga una nueva compra o un nuevo ingreso, el precio promedio unitario no me cambia. Entonces, yo tendría una entrega de 11,333 quetzales con 33 centavos. ¿Cómo me quedan mis saldos? Bueno, yo tenía 1,250 libras, entregué 500 y me quedan 750 libras. Acá puedo hacer dos cosas. Fíjense bien. Puedo, pues, bajar mi precio promedio de 22.6. 22.6 periódico, digo yo, porque lo que sucede es que después del punto hacia la derecha siempre va a ser 6. Lleno mi calculadora de número 6. Entonces acá yo puedo multiplicar 750 libras por este precio promedio de 22.6 periódico y eso me da 17,000 quetzales. O bien, puedo hacer otra cosa. Puedo decir, yo tenía 28,333 quetzales con 33 centavos de existencias y entregué a producción 11,333 quetzales con 33 centavos, entonces me quedan 17,000 quetzales. De cualquiera de las dos maneras, está bien, siempre llego a los 17,000 quetzales. Y no estoy preocupándome en detallar cuáles son a un precio, cuáles son a otro precio. Esa situación ya pasó porque la vimos ayer. De hecho, este no es un método real, por eso no es un método real. Los métodos de ayer sí eran reales. Este se llama Lo que hay que método hacer promedio. en la siguiente llenada de combustible, vamos a echar Power. No sé si tienen alguna pregunta, porque No activaron micrófono. fuiste. Compañero, tu micrófono, por favor. Bueno, paso a la operación del día 28, en la cual sí hay un ingreso. Se reciben 500 libras de material. Estas libras ya vienen a 26 quetzales. Entonces eso a mí ya me indica que me va a tocar hacer un nuevo cálculo de precio unitario promedio cuando llegue al área de saldos. Este ingreso o recepción de material es de 13,000 quetzales. Entonces me voy a mi área de saldos. Yo digo, tenía 750 libras más 500 que me están entrando, pues son 1,250 libras en total. Y vean lo que voy a hacer. Voy a hacer algo que ya hice en el renglón 45 cuando registré lo sucedido en el día 15. Me salto esta columna de precio unitario y me voy a la columna de importe. Entonces digo, tenía 17,000 quetzales de materiales en existencia y ahora a eso le voy a sumar 13,000 quetzales de material que me está ingresando. Por lo tanto, tengo un total de 30,000 quetzales de materiales. Entonces,
para poder determinar mi precio unitario, que va a ser un promedio, yo voy a dividir los 30,000 quetzales entre las 1,250 libras. Y eso me da 24 quetzales. O sea que este precio de 24 es el nuevo precio promedio que he calculado y pues me resultó así, sin decimales, sin centavos. Me da 24 quetzales exactos. Este va a ser el nuevo precio promedio unitario que voy a utilizar en mis siguientes operaciones si es que fueran de entregar material a producción. Si aquí viniera, por ejemplo, a continuación una nueva compra, me tocaría volver a calcular un precio unitario promedio. Pero lo que sucede después de esto es que el día 30 hay una entrega de material a la producción. Me entregan, veamos, 500 libras. ¿Qué precio voy a usar? El que acabo de calcular, el precio de 24 quetzales. Si ustedes ya tienen su libro, pues ubíquense por favor en la página 89 y ahí está el método promedio ponderado desarrollado en la parte inferior de la página. Y yo estoy trabajándolo exactamente igual a como está allí en ese cuadro. Así que voy a aplicar el precio de 24 quetzales, hago la multiplicación, 500 libras por 24 quetzales, eso me da 12,000 quetzales. Y me voy al área de saldos. Tenía 1,250 libras, entregué 500, ahora me quedan 750 libras. Les decía que aquí puedo hacer cualquiera de dos cosas. Puedo pues bajar el precio o copiarlo, este precio unitario de 24 quetzales, y puedo hacer una multiplicación, ¿verdad? 750 por 24 me da 18,000 quetzales. O puedo decir, tenía 30,000 quetzales de existencias en este material y entregué 12,000 quetzales a producción de este mismo material. Entonces me quedan 18,000 quetzales de material. No sé si hay alguna duda y así de fácil ya hice todo el cuadro. Por eso les decía que ni siquiera necesito muchos renglones porque no hay que detallar nada. Simplemente voy promediando. Les encargo muchísimo que el promedio sea calculado de esta manera. Eso de que como hay 2 precios o 3 precios, divido dentro de 2 o dentro de 3, la suma de esos 3 precios. Eso no es correcto, o al menos en este caso no es la manera apropiada para calcular un promedio. Se los recalco, por favor. Sí, dígame. Sí, solo como un comentario, sí. Cabal, como usted decía, yo intenté, por ejemplo, utilizar los 4 dígitos. Eso es lo único que veo así como un poco de dificultad, porque en calculadora intenté hacerlo con los 4 dígitos y después lo hice con todos los decimales, o sea, poniendo los 8 dígitos de los decimales, y sí cambia bastante, o sea, cambia. Cambia bastante. Sí, entonces ya, por supuesto, el promedio de cada precio va a ir cambiando y por ende el precio va. Oh, sí, yo les sugiero para el examen, jóvenes, usen todos los decimales. Creo que si trabajan en una hoja de Excel, pues ahí no habría problema por el hecho de que Excel ya de por sí les toma en cuenta todos los decimales. La situación es que generalmente el examen lo solicitan a mano, se solicita a mano todo el documento que ustedes elaboran. Entonces,
Si va a ser así, pues obviamente habría que estar utilizando calculadora y creo que les podría servir utilizar la memoria de la calculadora para ir almacenando esos resultados del precio unitario promedio. Porque sí se tienen que usar todos los decimales, efectivamente, como usted lo acaba de decir, si solo se utilizan 2 o solo se utilizan 4, cambia bastante el resultado. Entonces, tienen que usar todos los decimales. Es mi sugerencia, todos los decimales. Yo les coloqué aquí 4 a la vista, porque así está el ejercicio en la página 89, mostrando 4 decimales, pero la verdad es que se están usando todos. Así que, pues no sé por qué solo les muestran 4, porque realmente se usan todos. Así que ustedes ya váyanse preparando para ese día del examen. Hay quienes me dicen que siempre lo trabajan en Excel y que de allí ya lo pasan a mano. Bueno, no sé si les dé tiempo, si el tiempo sea suficiente. Ustedes ya empezarán a ver cómo se organizan, se preparan para ese momento, ¿verdad? Pero sí, generalmente se los piden a mano por situaciones que se han estado dando en los últimos semestres, en las cuales, pues lamentablemente, creo que al inicio hubo problemas así de que un mismo archivo de Excel aparecía enviado pues por parte de varias personas. Entonces, para evitar esas situaciones es que se ha estado solicitando a mano. Yo me imagino que así va a ser en este semestre. No tengo la certeza, pero creo que así va a ser. Ahora, yo no sé si hay alguna duda con la operatoria. Vamos a empezar a platicar de lo que vienen siendo la conveniencia de los métodos. Porque aquí lo importante también es pensar en qué ejercicio aplico un WEPS o un PEPS o un promedio, ¿verdad? ¿En qué momento voy a aplicar cada uno de los 3 métodos? Yo quiero mostrarles acá en esta hoja tengo los 3 métodos. Quería mostrarles que, por ejemplo, en el método PEPS, que fue el primero que hicimos ayer, toda esa cantidad de materiales que se entregó a producción, bueno, se compraron 1,500 libras, lo cual totalizó 37,000 quetzales, pero me quiero enfocar en lo que se entregó a producción. Se entregaron a producción 1,750 libras. Utilizando el método PEPS, esas 1,750 libras tienen un valor total de 38,000 quetzales. Anoten, por favor, ese dato. Aplicando WEPS y siempre ubicándome en el área de entregados a producción, las mismas 1,750 libras muestran un costo más alto. Muestran un costo de 41,000 quetzales. Sí hay una diferencia, ¿verdad? De 38,000 a 41,000 quetzales. Bueno, ya hay ¿cuánto? 3,000 quetzales de diferencia. Ok, o sea que con el método WEPS estamos viendo un mayor costo. ¿Y por qué digo que este es el valor del costo? Porque es lo que se entregó a producción, por lo tanto ya es material utilizado y esto ya tiene que formar parte del costo. Ese material que todavía está en existencia en la bodega, el cual vemos en el saldo final, pues es un material que aún no ha sido transformado, no ha sido utilizado. Por lo tanto, el valor monetario de ese material todavía no puede formar parte del costo. El costo lo constituye
ese material ya utilizado. Finalmente, el método promedio ponderado nos muestra que por esas mismas 1.750 libras, pues el valor monetario, lo entregado a producción, el costo, viene siendo de 39,000 quetzales. Entonces, sí hay diferencia entre los métodos. Definitivamente no sale costeado de la misma manera el material. Con el PEPS salió a 38,000 quetzales, lo utilizado. Con el WEPS salió a 41,000 quetzales el material utilizado. Y con el promedio salió a 39,000 quetzales el material utilizado. Entonces, sí hay diferencia. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de estos tres métodos es el más adecuado? Entonces, porque tiene que haber uno más adecuado. No es correcto que apliquemos los tres. Yo a veces les he dejado tareas a los estudiantes y me encuentro con la sorpresa de que me desarrollan los tres métodos. Y en el examen no debe de ser así. En el examen ustedes tienen que decidir cuál de los tres métodos es el que se debe de aplicar. Para eso, pues vamos a platicar algunas cosas. Por ejemplo, yo les estoy acá mostrando, esto me lo inventé, no se vayan a preocupar de que no aparezca en el libro, porque esto me lo inventé hace un ratito. No sé si alguien tiene una duda. Sí, yo, licenciada, yo no sé si estoy mal, pero recuerdo que a veces para sacar este método, o bueno, uno de los métodos, se utilizaba creo que una gráfica, ¿verdad? Y según la gráfica, que era con los valores de los precios, se utilizaba método PEPS, WEPS o promedio. No sé si estoy mal con eso, ahorita que está No está explicando mal. esta parte. No, no está mal, está en lo correcto. Muchísimas gracias, tiene toda la razón y yo voy a proceder también a mostrarles unas gráficas porque sí me interesa también decirlo, que es muy importante hacer una gráfica para determinar la tendencia que tienen los precios. Así que no está mal, yo voy a proceder a eso dentro de unos momentos. Yo acá solo quería mostrarles de que, por ejemplo, me estoy imaginando de que este material corresponde a libras de colorante artificial para ser utilizado en una industria de alimentos. Entonces, durante el mes de diciembre, por ejemplo, se produjeron 15,000 bolsas de cereal infantil, las cuales para poder ser fabricadas utilizaron este material, este colorante. Si a mí me pidieran determinar cuál es el costo de este material, de este colorante, por cada producto fabricado, entonces yo procedería a hacer una división, por ejemplo, utilizando el método PEPS, que fue el primero que trabajamos ayer. Yo tomaría esos 38,000 quetzales, creo que eran, vamos a ver acá. Y efectivamente, 38,000 quetzales de costo, de importe de lo entregado a producción y los dividiría entre la cantidad de productos fabricados, que son, vamos a ver, les dije que eran 15,000 bolsas. Entonces a mí me sale, utilizando el método PEPS, me sale a 2 quetzales con 53 centavos el costo de fabricación solamente de este material indirecto. 2.53, 2 quetzales con 53 centavos aproximadamente por cada cereal producido. Y esto solamente sería un material.
porque me imagino que hay muchos más. Para fabricar cada bolsa de cereal se necesitan más ingredientes. De hecho, pues este es un material indirecto, ¿verdad? Habría que considerar obviamente los materiales directos y también faltaría la información de la mano de obra y también faltaría la información de todos los demás costos indirectos, porque obviamente también se habrá utilizado energía eléctrica y bueno, una serie de costos indirectos más. Así que el costo por unidad tiene que ser mucho más. Pero si fuese solo este material el que se utilizara, por ejemplo, pues sería un costo de 2.53, el costo de fabricación por unidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el empresario tiene que estar muy bien enterado de esta información porque todavía a este costo habría que agregarle un margen de ganancia para determinar un precio de venta. Así que mediante el método PEPS me sale a 2.53. Mediante el método WEPS ya me sube 20 centavos. Me sale a 2.73 por cada cereal producido, por cada bolsa de cereal. Y es lógico porque yo ya aquí estoy dividiendo 41,000 quetzales de costo mediante el método WEPS entre las 15,000 bolsas de cereal. Entonces, definitivamente, como es más costo, son 3,000 quetzales más, pues por eso me subió 20 centavos aproximadamente por cada producto. Y mediante el método promedio, pues me queda un costo por unidad de 2 quetzales con 60 centavos por cada unidad de producto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que son costos por producto elaborado, en este caso por bolsa de cereal. Y entonces dividir 39,000 quetzales entre 15,000 bolsas me sale como a 2.60. De verdad que, como lo dice el título, es un promedio, ¿verdad? Porque me resulta un costo como que entre los dos. No es ni de 2.53, que sería el más bajo, pero tampoco es el más alto de 2.73, sino que está como que en medio. Entonces, esto se los estoy mostrando para indicarles que definitivamente es conveniente que mi costo sí dé a conocer esos precios altos que el empresario o que yo como empresario he tenido que estar pagando para adquirir este material. Y en este caso lo mejor es el método WEPS, porque este método me está mostrando principalmente los precios altos que he tenido que pagar dentro del costo, me está mostrando esos precios altos que he tenido que estar pagando. Y precisamente esos precios altos están en las últimas adquisiciones. Por eso es que conviene usar el WEPS, porque me da como que una realidad, una realidad de la situación de que he tenido que estar pagando precios altos y los he tenido que pagar últimamente y por eso es mejor utilizar en este caso el WEPS. No sé si hay alguna pregunta. Licenciada, buenas Sí, le noches. escucho. Buenas noches. Sí, me entró duda porque supuestamente es de los precios más cómodo, o no, no es así. O no comprendí Perdone, le esa parte. escuché entrecortado. ¿Me puede Sí, repetir su pregunta? Disculpe. sí, bueno, yo escogería el más económico, pero no sé por qué razón en Ah, este ya. caso se escogió el más Muy alto. interesante punto de vista. Me encanta que opinen. Usted dice que escogería el que le parece más económico, digamos el de Sí, 2.53.
Sí, Ok, licenciada. pero ¿usted no siente que tal vez estaría como de alguna manera engañándose a usted misma? Porque la verdad es que usted ha tenido que pagar precios altos para fabricar estos productos. Se lo voy a mostrar en una gráfica. Así que acudiendo a lo que decía el compañero de la gráfica, esta gráfica muestra lo que ha estado pasando durante el mes con este material. Cuando comenzó el mes, las existencias tenían un precio unitario de 20 quetzales. Para el día 15 se realiza la primera compra del mes y ya viene con un precio unitario de 24 quetzales, o sea, 24 quetzales por libra de material. Para el día 28 ya a usted le está tocando pagar la libra a 26 quetzales, o sea que su material que es necesario para fabricar los productos, cada vez usted lo está comprando a precios más altos. Y usted como productora, como fabricante, tiene que recuperar esos desembolsos. Tiene que recuperar esos precios. Bueno, realmente no es solamente este material el que está usted necesitando, ¿verdad? Para fabricar los productos usted tiene que comprar otros materiales más, pero usted tiene que recuperar lo desembolsado o lo invertido en este tipo de material y usted tiene que poner en evidencia esos precios altos que ha tenido que estar pagando porque a usted le interesa determinar un adecuado precio de venta que a usted le devuelva eso que ha estado invirtiendo, eso que ha estado desembolsando. Entonces, usted tiene que estar muy consciente de cuál es en realidad su costo. Aquí la tendencia es al alza. Siempre estamos viendo de que el precio va en aumento y por lo tanto lo que conviene utilizar es un WEPS. Últimas en entrar, primeras en salir. Por ejemplo, si yo ya determiné que son como 2 quetzales con 73 centavos, el costo por unidad de producto con respecto a este tipo de material, entonces yo ya estoy tomando en cuenta esos desembolsos fuertes que tuve que hacer al decir que son 2 quetzales con 73 centavos por unidad. Todavía a eso le tengo que agregar más costos unitarios de otros materiales y también por mano de obra y por otros costos indirectos y agregarle un margen de ganancia para establecer al final un adecuado precio de venta. Entonces, ese precio de venta tiene que incluir todos mis costos y tienen que ser costos calculados de tal manera que de verdad pues yo esté tomando en cuenta esos desembolsos fuertes que tuve que hacer. Eso me va a permitir que al momento de vender mis productos, mis cereales, yo voy a poder entonces recuperarme de esos desembolsos fuertes. Si yo digo, bueno, voy a usar mejor el costo unitario de 2.53, pues yo a lo mejor hasta le estaría dando un mejor precio de venta al cliente, porque yo tendría un costo más bajo. Pero ¿será que ese precio de venta a mí me va a devolver en realidad todo lo que yo he tenido que estar desembolsando? Yo diría que no. Entonces, uno tiene que estar consciente de esos precios altos que se han tenido que pagar para poder fabricar los productos. Ustedes les cuento que van a tener que hacer una gráfica así como esta
De hecho, la tienen que hacer cada vez que tengan que realizar un ejercicio de evaluación de materiales, tal y como lo decía el compañero hace un momento. En realidad, por aquí es por donde se debe de comenzar. Uno tiene que iniciar haciendo la gráfica. Ahora, yo no lo explico en ese orden porque yo primero me ocupo de explicar toda la operatoria y ya después les explico la conveniencia de cada método. Entonces, si yo miro que la tendencia de los precios siempre es subir y subir y subir y subir, yo tengo que aplicar un método de últimas entradas, primeras salidas. Licenciada, Dígame. en conclusión, sería entonces que nos vamos a guiar por el precio de los materiales para Así ver es. qué método utilizar entonces, en Así conclusión. es. Muy Así bien. es. Gracias, Por licenciada. favor, cuando hagan su gráfica, ustedes tienen que tomar en cuenta que ese eje vertical tiene que mostrar precios y el eje horizontal tiene que mostrar las fechas de las compras. O sea que básicamente se van a enfocar en las compras, en los precios que se observan cuando hay recepciones de material o materiales recibidos. En este caso, pues únicamente consideramos el saldo inicial y las compras de los días 15 y 28. Aquí es muy poco lo que se muestra porque solo son 2 compras. Hay ejercicios que tienen muchas más compras y por lo tanto la tendencia de los precios se puede analizar con más información. Bueno, ¿qué pasaría si los precios van a la baja? A mí se me ocurrió, por ejemplo, utilizando las mismas fechas de este ejercicio, se me ocurrió que los precios fueran en descenso. Digamos que la compra del día 15 ya era de 16 quetzales por libra y la compra del día 28 ya venía presentando 12 quetzales por libra. Entonces, si uno mira este descenso de los precios, lo mejor es aplicar un PEPS, primeras que entran, primeras que salen. ¿Por qué razón? Porque los precios más altos se han tenido que estar pagando, sí, es cierto, pero los precios más altos son los precios antiguos. Entonces, para que estos precios altos sí se estén tomando en cuenta dentro del costo, lo mejor es utilizar PEPS para que precisamente esos precios altos vayan contemplados en el costo porque correspondieron a las adquisiciones primeras o a las adquisiciones más antiguas, ¿verdad? Ahora, a veces me dicen, licenciada, pero ¿qué problema? Que fíjese que no hay una tendencia clara, porque a veces el precio sube, después miramos que baja, después vuelve a subir, después vuelve a bajar, entonces no hay una tendencia clara, no sabemos exactamente cuál será esa tendencia. Si no hay una tendencia definida, lo mejor es promediar. A mí se me ocurrió, por ejemplo, acá, que la compra del día 15 tiene precio de 24, uno puede decir, bueno, va al alza, pero de repente la compra del día 22 muestra un descenso drástico del precio a 16 quetzales y el día 28 nuevamente vuelve a subir y de hecho sube mucho más de lo que había subido el día 15. Entonces, como no hay una tendencia clara, lo más saludable es promediar. De igual manera, a veces me dicen, ¿qué hacemos en el caso de que el precio se mantiene muy constante? Porque a veces cuando hacen su gráfica miran
que les queda pues como una línea recta, una línea horizontal, quiero decir. Una línea horizontal que va paralela al eje horizontal. ¿Qué hacemos en ese caso? Me dicen que realmente pues casi ni se mueve. A lo mejor varía 1 centavo, a lo mejor sube 1 centavo y después vuelve a bajar 1 centavo, pero se mantiene muy constante. Promediar. Si ese es el caso, pues también promediar. Ahora, si hay una tendencia clara al alza, yo les pido por favor aplicar webs, últimas que entran, primeras que salen. Si hay una clara tendencia a la baja, aplicar PEPs, primeras que entran, primeras que salen. No sé si hay alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, licenciada. Digamos, con las gráficas, para nosotros basarnos a la hora de hacer las gráficas, por ejemplo, ya en un escenario un poco más real, sería, digamos, tomando en cuenta los precios de, por ejemplo, un mes anterior. Vean, generalmente con este tipo de ejercicios para efectos del curso, pues la información que se les da es una información histórica y ustedes tienen que enfocarse para hacer su gráfica en las compras que se realizaron y los precios que muestran, ¿verdad? Esas compras. Entonces, en base a eso, hacen esta gráfica, y ya determinan qué método aplicar. En la vida real, ¿podría usted tomar como referencia lo sucedido en el pasado, en el último mes o en los últimos meses, para determinar qué método va a estar aplicando para el siguiente mes? Licenciado, Realmente esto, sí, dígame. perdone que la interrumpió. A mí me surge una duda con lo que decía. Por ejemplo, en la vida real, si yo fijo el precio a raíz de mis resultados del mes anterior, puedo yo estar cambiando, digamos, a cada mes, digamos que el precio un mes subió, otro mes bajó, que fuese fluctuante pues entre meses, puedo yo tomar una decisión de ir cambiando el método que utilizo. Cada No mes. hay como que alguna, bueno, tal vez no Pues cada mes, pero fíjese que digamos sí cada lo cierto puede, tiempo. fíjese que sí lo puede hacer. Le voy a dar mi No sé opinión si hay, desde el hay punto de alguna vista base legal. Ese es mi... de la administración de empresas. Le voy a dar Ujú. mi Gracias. opinión. Pienso que sí lo puede hacer porque lo que nosotros hacemos es contabilidad administrativa y entonces usted puede determinar, por ejemplo, que en un mes lo más indicado fue PEPS y que para el siguiente mes lo más indicado es WEPS. Usted puede hacer esos cambios porque usted como administrador de empresas tiene esa responsabilidad de determinar costos de la mejor manera posible y usted aplica la contabilidad administrativa. Ahora bien, desde el punto de vista legal, sí hay una regulación por parte de SAT. Por parte de SAT, usted no puede aplicar cualquier método. Y ahí ya estoy hablando de lo que es la contabilidad financiera. Me parece de que, por ejemplo, el método WEPS, últimas en entrar, primeras en salir, no está aceptado por la SAT. Entonces, en lo que se refiere a la contabilidad financiera, pues hay que aceptar las regulaciones del fisco, ¿verdad? Uno tiene que acatar. Pero usted está en libertad de determinar sus costos como usted lo desee desde el punto de vista de la contabilidad administrativa. No sé si me estoy dando a entender, pero por ejemplo, a mí el contador de mi empresa me dice, fíjese que haciéndolo todo
en ley, resulta que, digamos, aplicando el método PEPS, porque el método PEPS sí está aceptado por SAT, su costo de fabricación de los productos es de 5 quetzales. Y así es como se van a tener que costear, ¿verdad? Ese es prácticamente lo que resulta aplicando PEPS. Pero yo puedo decir, bueno, estoy en la libertad de hacer contabilidad administrativa. Yo me puedo poner a determinar mis costos aplicando el método que a mí me parece más adecuado. Si yo llego a la conclusión que el más adecuado es WEPS, porque los precios van al alza, pues entonces yo definitivamente aplico WEPS y me vengo a dar cuenta de que mi costo en realidad no es de 5, tal vez mi costo es de 7. Entonces yo digo, bueno, aquí yo tengo que modificar mi precio y tengo que ver cómo hago para que ese precio pues sí me devuelva a mí todos los costos, todos esos desembolsos que he tenido que estar realizando para fabricar los productos. Entonces yo podría pensar en la posibilidad de modificar mi precio. Si no es posible, porque a lo mejor al cliente no le va a gustar, no me va a responder como yo deseo, el cliente no me va a querer pagar ese precio más alto, entonces yo tendría que analizar qué otras situaciones, qué otras medidas tomar para que entonces yo pueda mantener el precio, ¿verdad? A lo mejor ya ponerme a trabajar en otros costos, quizás otro tipo de materiales, tal vez yo pueda buscar un proveedor que me brinde o me provea materiales a un costo más bajo. Bueno, yo tendría que ver qué decisiones tomo, pero lo que yo quiero decir es que yo como administradora de empresas o como administrador de empresas, estoy en la libertad de determinar mis costos de la manera que a mí me parezca más correcta y entonces darme cuenta si verdaderamente el precio de venta que estoy dando responde a esos costos que yo estoy teniendo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente sí hay injerencia del fisco en lo que se refiere a estos métodos. Fíjese que el WEPS no es aceptado y es muy lógico porque precisamente yo les quiero mostrar acá estas diapositivas. Yo les dije que los iba a traer de nuevo a estas imágenes. Entonces, me voy a adelantar para poder terminar de responderle. Me voy a adelantar a esta imagen. Porque, por ejemplo, fíjese que si yo aplico WEPS, precisamente cuando los precios de los materiales están aumentando y aumentando y aumentando, entonces lo que sucede es que yo puedo mostrar un costo de producción que incluya de alguna forma los mayores desembolsos que he tenido que hacer precisamente por ese material, por esa materia prima, y las utilidades podrían ser más conservadoras y por consiguiente yo podría pagar entonces menos impuestos. O sea, si nos ponemos a analizar, es muy lógico que no nos permitan aplicar WEPS cuando los precios están subiendo. Porque entonces si no podemos modificar mucho el precio, vamos a tener que trabajar con márgenes de utilidad más estrechos. Y si nuestras ganancias son más conservadoras o más estrechas, entonces tenemos que pagar menos impuestos y eso no les conviene no le conviene a la SAT, ¿verdad? Entonces tiene bastante lógica para ellos que
legalmente hablando no podamos aplicar un WEPS. Pero uno en su oficina puede hacer sus cálculos utilizando un WEPS para que uno esté más informado de la realidad de los costos, o sea, de realmente cuánto es lo que yo estoy teniendo que desembolsar por materia prima. Y yo ya determinar si ese precio de venta pues está congruente, ¿verdad? Así que el tema es amplio, es un tema que da para mucho más. No sé si me di a entender. De cualquier manera, creo que el día de hoy no va a ser suficiente para poder terminar este tema. Todavía voy a estar el día martes hablando de este tema. Licenciada, disculpe, a mí me quedó una pequeña duda. Y bueno, se la pregunto más que todo porque pues estoy repitiendo el curso y algo que me pasó a mí en el examen, en el primer examen parcial, justo, es básicamente eso para identificar la gráfica. Porque bueno, en los ejemplos que siempre se han dado solo vienen 2, 3 o 4 días. Pero yo recuerdo que para el examen venían, si no estoy mal, tal vez unos 9 o 7 días, por ahí no recuerdo. Pero mi duda es, por ejemplo, ¿cómo vamos a tomar nosotros o qué método utilizar si, por ejemplo, en el día 1 se empieza con un precio de 20 quetzales? El día 2 este desciende a 10 quetzales, por ejemplo. Y posteriormente esos días todo va en ascenso. Va 15, 19, 21, 22 y 23. Ahí pues la tendencia es que va en aumento, pero tenemos un precio que viene en descenso. Entonces ahí se utilizaría en promedio, o sea, el método promedio o no. Es una buena pregunta. Fíjese que muchas veces podrían decirle que un promedio, pero en realidad, si la tendencia al alza es la que domina, entonces tendría que ser un WEPS. Si usted tiene más datos que indican una tendencia al alza y solo es un dato el que desciende, el que muestra un descenso en el precio, yo diría que un WEPS, porque lo dominante en la tendencia es al alza, ¿verdad? O sea, sí hay una tendencia al alza. Cuando se da demasiada fluctuación es cuando yo aconsejo aplicar un promedio. Pero hay que analizar bien la gráfica. Si vemos una tendencia dominante, o sea, una cantidad de datos que están siendo mayoría, mostrando que el precio está subiendo, habría que aplicar un WEPS. Mire, también a veces es cuestión de criterios. Yo recuerdo un catedrático que nos decía, con un dato que rompa la tendencia, pues ya habría que aplicar un promedio, ¿verdad? Pero últimamente, en los últimos años, la decisión que se ha tomado en la coordinación es de que veamos hacia dónde marca la tendencia. Si es un dominio o sea, el comportamiento está como dominando al alza, hacia el alza, entonces hay que aplicar un WEPS. Aunque hubiese un dato que marque una baja, si la mayoría está marcando al alza, es un WEPS. No sé si me expliqué. Sí, la verdad que bastante bien. Y me queda mucho esa duda porque como le digo yo, el año pasado que también tuvimos este examen, pues la verdad, por los ejemplos siempre era al alza y todos para arriba, en descenso y todos para abajo. Entonces ya Ya. cuando se ve eso en el examen, uno se queda como de, bueno, yo lo tomé en realidad como promedio, porque Ya. como le digo, recuerdo que tal vez eran 2 datos que iban en descenso y el resto, los otros 6, iban en ascenso. Ya. Entonces yo lo supuse como un promedio porque no es una tendencia constante, es decir, no todo va al alza, sino que
por un momento Entiendo. desciende, por otro momento asciende. Mire, Entonces es algo yo confuso, creo yo. estaría de acuerdo, entiendo, yo estaría de acuerdo con aplicar un promedio si estuvieran así bien combinadas esas situaciones de alza, baja, pero si a partir de un punto ya vemos de que se mantiene una tendencia de solo ir al alza y vemos que es lo dominante en la gráfica, habría que aplicar un WEPS. O al contrario, ¿verdad? Si a partir de algún punto vemos que solo va en descenso y descenso y descenso, y eso es lo dominante en toda la gráfica, o sea, hay más datos que indican un descenso que un ascenso, pues habría que aplicar un PEPS. Básicamente tenemos que analizar bien cómo nos La ven la tendencia información de los precios, sí, de los precios, exacto. sí. Licenciada, disculpe, o sea que eso lo de la gráfica no es 100% confiable, puesto que nosotros tenemos que analizarlo independientemente de lo que diga la gráfica, porque si es que la gráfica al final me tira un ascenso, no quiere decir de que sea 100% así, independientemente de los precios. O sea, si empezó con descenso, pero si al final va en ascenso, obviamente tiene que ser un WEPS. Pues no estoy muy de acuerdo porque, o sea, yo no puedo decir que no sea confiable, sino que lo que sucede es que yo tengo que analizar, vamos a ver, les voy a volver a proyectar acá. Lo que uno tiene que tratar de identificar es cuál es la tendencia en general. Entonces, aquí, por ejemplo, pues todo va al alza. Si hubiese un dato que de repente hace que descienda el precio, pero la mayoría de datos nos hacen ver un alza, una tendencia al alza, entonces habría que aplicar un WEPS. O sea, hay que tratar de identificar la tendencia que tienen los precios en general. Un solo dato, yo diría que no va a determinar, o sea, que cambie un solo dato, eso no va a determinar que sea un promedio. Uno Ni tiene porque que sea al analizar la final. tendencia en general. Aunque ese dato esté al final, sí, exactamente, aunque ese dato esté al final. Si en general lo que hemos visto es un ascenso, un WEPS. Si en general lo que hemos visto es un descenso, un PEPS. Hay que tratar de identificar la tendencia general en toda la gráfica. Ahora, rara vez va a suceder algo así porque, bueno, la situación no puede ser así tan extraña, al menos en los ejercicios que les colocan. En la vida real, pues podría ser. Pero lo que tenemos que tratar de identificar es la tendencia en general, cómo va, si va al alza o va a la baja.